Bueno, pues estamos aquí en el Hey Festival Querétaro con Brenda Lozano, una de las grandes autoras mexicanas. De hecho, ya también se te ha considerado también como una de las narradoras de la nueva corriente, la nueva generación. Pero Brenda, venimos aquí con este libro, Soñar como sueñan los árboles, un poco platicarme. Primero surge el título, ¿no? A partir de un poema. Pero después, ¿qué es lo que va nutriendo esta historia? La nota roja. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los elementos que consideras justo para decir, esta es una historia, este es un libro que quiero empezar a narrar? Cuéntame, Brenda. Ay, Pani, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por las flores, las acepto, muchísimas gracias. Y gracias también por el espacio. Bueno, pues el título, mira, te platico. El título es de un poema y al principio me sirvió más como amuleto porque realmente no tenía novela, pero tenía título, me faltaba escribir una novela. Lo que tenía era muchísimas ganas de escribir. Intenté un par de crímenes, me interesaba mucho también enfocarme en la nota roja. Intenté un par de crímenes, pero realmente no funcionaron. El amuleto ahí lo tenía, que era el título, y tenía claro que, bueno, el verso completo es soñar como sueñan los árboles, con frutos finalmente. Y la idea de que los árboles sueñen con frutas me parecía hermosa y que tenía que ver mucho con las familias, ¿no? Con la idea que tenemos pues muy arquetípica de los árboles genealógicos como familias y los frutos también como hijos, ¿no? O hijas. Y en este caso pues era, aunque no tenía la historia todavía, creo que y nunca aparece en la novela este verso. Me gustaba que era como el espíritu de la historia, o sea, el sueño de las paternidades, maternidades, hijitudes, abuelitudes, o sea, como toda esta relación que hay entre pues las relaciones familiares, ¿no? Y pues bueno, el título sale de ahí y bueno, lo de la nota roja, pues era uno de los... O sea, la nota roja tiene algo muy chido, que es que hay un secreto, ¿no? Que se revela al final casi siempre. O en las historias de suspenso, ¿no? Y esa tensión, sin nada, ¿verdad? O sea, esa tensión se va construyendo. Puede ser algo muy sencillo, el secreto o el final puede ser muy sencillo, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo somos complejos también? Los personajes cómo tienen, pues obviamente aspectos muy luminosos, pero también arrojan muchas sombras en situaciones muy límite, y en este caso todos arranca la historia pues con un secuestro de una niña de 2 años. Ajá. Entonces todas las personas... Que además, perdón que te interrumpa, que además vienes en una época de los años 40. Claro. Sí, bueno, la historia se sitúa a finales de los 40, principios de los 50 más o menos. Claro, y eso para mí era muy importante por el lado emocional, porque es la Ciudad de México de mis abuelos, que yo no conocí, y de alguna manera pues la traemos, pues ahí está, ¿no? Y me interesaba mucho ver cómo era. Por otro lado, pues también era una ciudad que estaba de alguna manera en su esplendor, como creciendo ya más como una metrópoli, y la sombra pues es la violencia siempre, ¿no? Y como, bueno, la violencia hoy con el narcotráfico es otra, ¿no? Y las narrativas también son otras por donde le veas. Pero bueno, no me meto por ahora en ese tema, que también, mira, soy Géminis, y si me llevas por el tema que quieras, podemos ir. Pero bueno, regresando, pues en este también origen de cómo, de la violencia también en la Ciudad de México, fue muy alarmante en esta época cómo se robaban niños, y me interesaba muchísimo explorar pues cómo podía darse en tiempos donde no hay celulares, ¿no? La violencia hoy pues es muy diferente a cómo era, en fin, en tiempos en donde las mujeres no votaban, y hoy, por ejemplo, pues por primera vez en la historia hay una mujer que es presidenta, ¿no? En fin, hay una distancia que parece abismal y que al mismo tiempo en temas de racismo, clasismo, patriarcado, parecieran de hoy, violencias, pues son muy presentes, ¿no? Entonces, como un poco comparar eso en un crimen que pone a todos en el borde de muchas cosas, de lo que eres capaz de hacer, de tus miedos, de tus certezas, de todo eso, pone a todos los personajes muy al límite de todo, y en ese sentido pues me pareció muy importante que fuera
así, un crimen en esa época. Ahora, ¿cómo fue para ti justo enfrentarte con esta época que la tienes como en el imaginario, porque Claro. a final de cuentas son narraciones que te han dado tus abuelos, la familia? ¿Cómo fue enfrentarte a esta época y de repente irla mezclando la realidad, la ficción? Claro. ¿Qué encuentras dentro del periodismo y la ficción de un momento? Lo máximo, o sea, creo que es muy importante, digo, yo tengo pues también un espacio en el periódico El País, también trabajo ahí, y pues también escribo ficción, ¿no? A mí esos dos, o sea, ahora sí que tener un pie en uno y en otro me parece increíble. La cantidad de cosas, de cómo se confunden, un poco también como la realidad y el sueño, ¿no? O sea, se te van en tu cuerpo las historias, se te aparecen tanto realidad cuando abres los ojos y como sueño cuando duermes, y esos dos mundos conviven, ¿no? Pero aterrizándolo más a la pregunta y menos, pues bueno, me permitía mucho también el hecho de contar una historia desde un punto de vista femenino, o sea, es una narradora. Sí, que además en tercera, ¿no? Pero que es como... Las narradoras en tercera persona no son muy comunes. La idea de la voz narrativa, si empezamos un pasito atrás, se llama voz, y la voz está más ligado, bueno, primero se le quita el cuerpo, vamos a decir, se le borra el cuerpo, se le desdibuja, ¿no? Porque es únicamente una voz. Y normalmente las voces, lo que hacen, o sea, las voces omniscientes o en tercera, pues cuentan las historias desde un lugar más racional. Una voz está muy ligado a lo hegemónico, por supuesto a lo patriarcal, por supuesto a lo jerárquico, y al mundo de las ideas. Y el hecho de que hacer explícito y que la misma narradora rezongue, que se le llame voz, y decir, no, a ver, yo no soy una voz, o sea, no es como un noticiario de CNN que hablan en un español como neutro. No, a ver, yo soy mexicana, yo hablo en mexicano, yo soy morena, ¿no? Y yo voy a contar esta historia y este cuerpo me cruza, o sea, toda me cruza a través de este cuerpo, ¿no? Y cómo cuentas historias desde ahí, me parecía importantísimo. Pues, tengo una novela que no funcionó antes, que escribí en la pandemia, bueno, no terminé, pero bueno, eso es fracaso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no, porque también es parte del camino, ¿no? Y en ese camino, pues me di cuenta que cuestionar cómo entendemos y cómo nos llegan las historias, quién las cuenta, por qué, y hacer evidente, a ver, yo no, o sea, tenía un lector español al quien respeto muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, en un punto me decía, ¿por qué en tu novela comen tantos pasteles? ¿No? Yo decía, no hay un solo pastel, ¿de qué estás hablando? Y claro, porque tortas en España, o sea, aquí hay tortas de jamón, hay muchas tortas de huevito, de jamón, de todo, ¿no? De queso, de puerco, de lo que sea. Y digo, en distintas escenas y tal, ¿no? Esparcidas a lo largo de la historia muchas tortas. Y me decía, ¿por qué tantos pasteles? Todo el tiempo comen pasteles. Yo no. Me decía, pues ponle tacos. Y yo, no voy a cambiar a tacos. Así es en mexicano y así se queda. O sea, y esa postura ante el lenguaje es también una postura política, ¿no? O sea, decir, no, a ver, yo no voy a cambiarlo a tacos para que tú lo entiendas, digo, con todo el respeto y cariño que le tengo, es más una actitud, ¿no? Como no, o sea, así hablamos aquí. Esta es una narradora en femenino, ella es mujer, y ella se va a fijar en este tipo de cosas y va a hablar de sueños, de intuiciones, de agua, de muchas cosas relacionadas a lo femenino. Se va a poner de pronto del lado de personajes femeninos, va a ser cómplice de las mujeres, va a cuestionar el crimen desde otras perspectivas, y eso era muy importante. Y ahí o sea, sí, es muy importante, pero también para ti implicó como una exploración, una ruptura con la escritura que ya venías manejando. Sí, o sea, creo que eso es lo chingón de escribir, que cada vez es un camino, ¿no? Más que un fin, y vas explorando en ese camino muchas de las preguntas que van surgiendo, ¿no? O sea, ahora, en este momento, pues para mí era muy importante el tema de la narradora, cómo abordarlo desde la nota roja,
en fin, ¿no? Cuestionar pues la idea de que una mujer sea enteramente buena o enteramente mala. Digo que no es una pregunta nueva, ¿no? Desde los griegos está, pero mostrarlo, ¿no? O sea, esta puede ser un crimen, pero ¿qué matices tiene, no? Y esta mujer, Ana María, que es la abuela de la niña que es secuestrada, es una mujer que, digamos, vamos a decir, una feminista que se adelantó a su época y empoderada y lleva un nuevo lugar internacional. Ella es diseñadora de modas y la rompe y gana dinerales y llega a un lugar que nunca antes otra mexicana había llegado, pero tiene una sombra muy grande, ¿no? Que es que cuando está en esta situación, pues ella se corrompe, se aprovecha de un sistema pues racista, clasista, de un sistema que se puede corromper también. Entonces, bueno, estas complejidades me interesaban mucho que también estuvieran. Fue difícil tener como una postura tan actual, o sea, ya llena de feminismo, de modernidad, de incluso de inteligencia artificial, tantas cosas, y de repente pensar en los años 40 y en esta historia del robo en donde casi la mujer no tiene tanta como voz, pero también pensar como, pues eran unas desapariciones a final de cuentas. Claro. Es muy interesante esta palabra, perdón que me clave, pero pues bueno, por algo también. Fíjate que lo de la desaparición es muy interesante y lo tuve también en una conversación con una amiga muy querida. No, es un término que solo puede ser utilizado muy posterior a los 90. O sea, la idea de desaparición quería decir una cosa muy distinta antes, ¿no? O sea, pero en todo caso, en este caso, poner en la misma pista, vamos a decir, a bailar o a jugar, para mí era más un juego. No te preocupes. Ya, caray, se me subió una araña, ¿verdad? Jugar con muchas de estas cuestiones, obviamente, digo, juego suena, no le quiero quitar, desde luego, pues, la profundidad y la tragedia que también supone, pero sí que hacer ficción tiene algo de juego también, como poner en juego, pues es como, son limitantes, ¿no? Situarte en los 40 implica que no va a haber teléfonos celulares. Ya contaron historias sin teléfonos celulares. Sin Coca-Cola, ¿no? Sin Coca-Colas, sin un montón de las cosas que hay hoy. Incluso si, por ejemplo, si Shakespeare así le avientas, no sé, 3 teléfonos celulares en cualquiera de sus obras, se acaba como en la primera escena, porque Romeo y Julieta pues, se pueden comunicar y ya, no tiene que haber ese dramón. A lo que voy es que sí juegan un papel muy importante en muchas de las tecnologías que tenemos ahora, y era divertido pensar, bueno, en esta historia no va a haber teléfonos, estos son los problemas, que es más como una especie de juego, ¿no? Como, bueno, para contar esta historia tienes 2 lápices, no sé, es que estoy mirando allá, tienes una mesa, unas flores, 2 lápices, ¿cómo empieza tu historia, no? Qué sé yo, es como una serie de elementos muy delimitados. Y en ese sentido pues era más el juego, ¿no? Cómo contar la historia que ocurre en esa época, pero está contada desde el presente. Soñar como sueñan los árboles. A mí cuando leí el título y que supe que estaba como ubicado en los 40 y por las historias de tus abuelos, dije, es cierto, las raíces, los árboles, los sueños, fue como, pero después fue así como de, toda una ficción crónica, estaba muy, muy interesante. Finalmente, Brenda, preguntarte, ¿en qué estás? Digo, ya fue una novela que estuvo dentro de la pandemia, sí, sigue dando vuelo, pero siempre estás escribiendo. Sí. Sí, bueno, pues ahora estoy escribiendo un libro sobre la Ciudad de México. Okay. ¿En qué época? No, o sea, actual. Es que me metiste en un problema porque sí, pero actual. Así que bueno, en esas ando, intentando también una novela, como pues ahí. Ahora sí que echándole ganas, ¿verdad? Muy bien, Brenda. No, ya sé, no te gustan los spoilers y es muy difícil, sí, no sé. Sí, no, bueno. Bueno, Brenda, pues muchas gracias y esto fue una entrevista justo para Su Casa y Otros Viajes, aquí en el Noticiario Cultural de
Radio Educación, una radio centenaria que espero que también, si tienes chance, nos des un poco un comentario, una opinión, un mensaje acerca de lo que ha sido la radio. En tu caso, no sé cómo te acercaste. No, pues totalmente. No, bueno, o sea, está en todas mis memorias de infancia, en el radio de mis abuelos, siempre está de fondo, ¿no? Incluso vas caminando, mucho del sonido siempre de fondo. Fíjate, acabo de leer un libro increíble que habla sobre la música y lo auditivo, ¿no? Y dice que no tenemos párpado en el oído, y aunque suena una cosa muy boba, es muy gráfico de algo mucho más profundo, ¿no? Que es que no podemos apagar este sentido, y en ese sentido el radio tiene esa gran virtud, que no importa en qué situación estés, siempre está ahí, ya sea de fondo o en primer plano. Pero bueno, tengo todas las memorias que tengo de infancia tienen mucho que ver con eso. Por supuesto, bueno, yo tuve un programa de radio, me encanta, qué chido el trabajo que hacen, de hecho, gracias. Nada como la radio pública, ¿no? Así es. De eso se trata. Claro. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Un gusto conversar contigo.